Muy buenas tardes, amados hermanos, en esta preciosa hora y en este precioso día en el que el Señor nos regala de la vida y de la misericordia. Yo quiero volver nuevamente a platicar en estos minutos con cada uno de ustedes. Primeramente quiero darle gracias al Señor y quiero hacer una breve oración para poder poner este tiempo en las manos preciosas de Él y que sea Él quien nos utilice como instrumentos y vasos de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, yo vengo dándote gracias por el privilegio que me das, Señor, de poderme dirigir a través de este medio y poder, Señor, poner en evidencia algunos puntos muy importantes que tu pueblo, Señor, necesita, como yo también necesito. Señor, gracias te doy y pido para que hoy, Señor, tú nos bendigas a través de esta reflexión que este día, Señor, tú permites. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que hoy dedican este tiempo hermoso para poder escuchar una reflexión más. He sentido en mi corazón de parte del Señor de titular de esta manera estos pensamientos como un tiempo de reflexión, considerando por supuesto el escenario y el entorno que hay alrededor del mundo entero y sobre todo en el pueblo de Dios, trayendo el pensamiento de inicio y como base que la situación que se vive hoy día alrededor del mundo es una situación no antes vivida. No hay una experiencia en relación a esto y por consecuencia se ha tornado bastante difícil para tanto gobernantes como comerciantes y por supuesto aún en el ámbito espiritual esto ha traído y será marcado dentro de la historia como algo que va a trascender. Sin embargo, yo quiero nuevamente retomar tu mente y tu corazón para que reflexionemos juntos, ya no solamente puesta nuestra mirada en esa situación caótica o difícil, sino más allá, esperando el tiempo de volver a nuestra normalidad y preguntándonos por consecuencia qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de manejar nuestra vida de aquí en adelante, considerando los cambios que esto traerá consigo en todos los aspectos. Hemos hablado en el aspecto económico, en el aspecto salud, en el aspecto político, en el aspecto, si usted lo quiere llamar de esta manera, aún religioso, pero nosotros vamos a dejar siempre nuestra confianza en nuestro Dios soberano y sabiendo que Él tendrá su oportuno socorro a favor de cada uno de nosotros. Tiempo de reflexionar, claro, este es tiempo de reflexionar. ¿En qué nos vamos a basar para esa reflexión? Por supuesto, a la luz de la palabra. Yo quiero hoy considerar una vez más un pensamiento en base a la palabra para que reflexionemos. Hemos hablado ya de puntos muy importantes como santificarnos, como también, por supuesto, ver esas alternativas que Dios quiere que nosotros tomemos en diferentes rumbos, principalmente en los caminos del Señor. Hoy quiero dar lectura a un pasaje en el libro de San Juan, capítulo 4 y versículo 23. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en la versión Reina Valera porque quisiera de alguna forma que meditáramos algo muy importante. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene y ahora es. Oiga lo que dice la palabra: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ok, hermoso pasaje de la Biblia. Está hablando el contexto en base a una experiencia que tuvo una mujer samaritana con nuestro Señor, y dentro de esa
conversación, por supuesto, hermosa, nuestro Señor Jesucristo hace énfasis en un tiempo específico y de personas específicas. Es decir, lo que concierne a los adoradores y lo que concierne a la adoración, que son dos cosas muy diferentes. Recordemos que adorar a Dios es poder exaltarle por lo que Él es. Esa es verdaderamente un concepto simple pero muy profundo de lo que es adoración. Adoración, repito una vez más, es exaltar a Dios por lo que Él es, diferente a lo que es alabanza, porque alabanza es exaltarle a Él por lo que Él hace. Entonces, volviendo a este pensamiento hermoso, esto me hace a mí reflexionar sobre algo. Es muy importante que nosotros ahora nos concentremos en buscar las mejores alternativas de vida y una forma, por supuesto, que debemos de adoptar a nuestra vida de aquí en adelante es la de un adorador y por supuesto en base a una adoración correcta e inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice San Juan capítulo 4 y versículo 24. Es decir, el versículo continuo al que estoy leyendo y dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, por favor, quiero que tomes en consideración esta forma en la que nosotros vamos a entrar en una reflexión. Es decir, reflexión hacia los adoradores, la persona, y reflexión hacia la adoración, es decir, la acción. Entonces vemos paralelamente dos elementos fundamentales para nosotros, que es la persona y la acción. ¿Quién es la persona? El adorador. ¿Cuál es la acción? La adoración. Entonces, ¿cómo deben de adorar? En espíritu y en verdad. Entonces, hay una condición muy hermosa en la que nosotros tenemos que concentrar esta reflexión, y es precisamente en la que nosotros debemos de tener una forma de vida permanente en la comunión, en la relación para con Dios, en nuestro mundo espiritual, pero también en nuestro mundo terrenal. Y quiero, por favor, que cada uno tome nota en su corazón y que sepa que Dios, oiga, el Padre, anda buscando esos verdaderos adoradores. Y cuando vemos que la Biblia dice verdaderos adoradores, quiere decir entonces que la Biblia nos deja un grupo que deberíamos nosotros considerar como falsos adoradores. Y si hay falsos adoradores, por consecuencia, también hay falsa adoración. Entonces, yo pido al Señor que cada uno de nosotros en este día precioso tengamos ese tiempo oportuno para reflexionar en lo siguiente: ¿en qué grupo queremos estar? ¿En los adoradores verdaderos o en los adoradores falsos? ¿En qué nos vamos a basar? ¿En la adoración verdadera o en la adoración falsa? Recordemos que una de las razones por qué muchas veces el Señor tuvo un sentir contrario ante el pueblo de Israel fue que ellos se volcaron, no una, no dos, no tres, muchas veces por la adoración a otros dioses. Entonces es importante que nosotros meditemos, consideremos y demos dirección correcta a nuestra adoración, por supuesto, al único Dios y soberano llamado Jesucristo. Así es que esta mañana, como es una reflexión, yo quiero en realidad dejarte como ejemplo, y usando por supuesto la palabra del Señor, a unos personajes que para mí nosotros debemos de considerarlos desde muchos ángulos naturales, como hombres, como personas, como siervos de Dios, pero también como adoradores. Y entonces yo quiero, en el nombre de Jesús, quiero exponer y ponerte como ejemplo algunos hombres que yo veo en la Biblia
que hicieron la acción de adorar, pero ellos simultáneamente se volvieron adoradores en una situación específica. Y quiero, por favor, antes de ponerte a la luz de la palabra a estos personajes bíblicos, quiero por favor que meditemos en lo siguiente. ¿Será que necesitas estar en una iglesia para poder verdaderamente adorar a Dios? ¿Será que necesitas ser parte de una congregación para poder adorar a Dios? ¿Será que necesitas adoptar una religión para poder adorar a Dios? Mira, por favor, date tú la respuesta, porque yo por lo menos tengo la convicción que ninguna de ellas me va a hacer un verdadero adorador. Por supuesto, Dios permite ese tipo de comunión porque Dios bendice al pueblo de Dios en esa forma simultánea a través de la congregación. Por eso en el libro de Hebreos encontramos ese texto hermoso que dice el escritor: no nos dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, pero da un propósito, sobre todo ahora que está pronta la venida del Señor. Entonces, yo creo, amado hermano, que me escuchas, y esta es parte de la reflexión. Cuando vamos a adorar a Dios, debemos de adorarlo en espíritu y en verdad, claro, pero no nos tiene que limitar, óigame, una condición de un edificio, una condición de un espacio o una condición de un ambiente. Yo creo que un verdadero adorador debe de aprender a adorarle en la circunstancia que esté y, por supuesto, creo incluir hasta el lugar en el que nos toque que hacerlo. Entonces yo te voy a hablar como punto de partida a un personaje que seguramente tú lo asocias y sabes a qué me voy a referir, en el caso de Abraham. Entonces yo quiero ponerte a adorar a la manera de Abraham. ¿Cómo fue la manera de Abraham que tuvo que experimentar y el llegar a un punto de adoración muy difícil, muy crítico, muy extremo? Pero fue una manera en la que Dios le permitió a Abraham adorar, primeramente a través de la obediencia. Resulta ser que usted conoce ese pasaje de la Biblia en Génesis capítulo 22. Abraham, Dios es promovido y recibe un mensaje de parte de Dios directamente donde le solicitan la vida de su hijo Isaac, y no solo entregarlo, sino usted sabe que era algo más profundo, era verdaderamente sacrificar y darlo como una ofrenda delante de Dios. Y Abraham, resulta que la Biblia misma dice y expone aún en su sentir profético de decir: iremos, adoraremos y volveremos con el muchacho, es decir, con Isaac. Entonces, Génesis 22:5 dice: entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Vuelvo a la pregunta que te acabo de hacer. ¿Será que Abraham se dirigía a una iglesia, a una congregación? ¿Buscaba o era guiado por una religión? No lo encuentro en la Biblia. Yo veo que fue una intención del corazón bajo un principio, sabiendo que cada vez que vas a hacer algo, es decir, vas a sacrificar, vas a presentar ofrenda a Dios, debes de saber que esa ofrenda representa también una manera de adorar a Dios. Algunos contienden teológicamente que eso no es adorar, pero yo veo en la Biblia que aquí Abraham no está expuesto más que a reconocer que para entregar un sacrificio delante de Dios, eso está catalogado y representado como una manera de adorar a Dios. Por favor, reflexionen esto, es mi deseo. ¿Cuándo debemos de adorar a la manera de Abraham? Cuando nosotros tengamos que sacrificar aquello que más amamos. ¿Quieres aprender a adorar a Dios? Reflexiona en esto. ¿Cómo lo vas a adorar? A la manera de Abraham es saberte despojar de lo que más amas. Y entonces se convertirá en una forma tan hermosa de adorar a Dios.
Ok, hermosa la manera de Abraham, muy difícil, claro, muy de un extremo intenso, claro, yo no puedo tomarlo de otra manera. Pero avancemos, por favor. Yo quiero llevarte a otro escenario, que es la adoración a la manera de los amigos de Daniel. ¿Qué pasó con estos amigos de Daniel? Usted sabe que ellos fueron llevados a cautividad, fueron privados de su libertad, mas no privados dentro de su corazón. Entonces quiero que notes esto. Alguien que va a adorar a Dios, aunque esté privado por circunstancias, gente, una infraestructura o una situación específica, quiero que sepas que tu corazón está libre para adorarle. Y si en esa condición estás, esa es una forma extraordinaria para aprender a adorar a Dios. ¿Qué pasó con Daniel? En Daniel capítulo 3 vemos que hay una persecución sobre aquellos 3 amigos de Daniel que entraron al reino de Babilonia, y de pronto sale un decreto que debían de adorar a la estatua de Nabucodonosor y debían de postrarse ante ella. Y aquellos personajes se negaron profunda y rotundamente a doblar sus rodillas ante una figura, ante una imagen, ante una estatua, y por supuesto ante una ordenanza que no venía de parte de Dios. Entonces reflexionemos en esto, por favor. ¿Cuántos les es más fácil doblar sus rodillas ante una imagen hecha por hombres a una figura que no es Dios y ellos creen que es Dios? Por favor, note esto. El verdadero adorador en espíritu y en verdad es aquel que logra discernir quién es Dios verdaderamente y que solo a Él va a entregar su forma de adorar. Entonces, un verdadero adorador es aquel que adora a la manera de los amigos de Daniel, que aunque estén bajo la circunstancia aún de muerte, oiga, ellos no se negaron. El rey Nabucodonosor los entrevista y les dice: ¿por qué no se quieren rendir ante y adorar a esa estatua? Y ellos le dicen que aunque ellos sean obligados, no lo van a hacer. ¿Cuál fue la consecuencia? Los llevaron y los introdujeron al horno 7 veces encendido. Mire qué lección. Y a ellos no les importó. Le dijeron: oh rey, has de saber que si aún nuestro Dios no nos salva de esta situación, nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Entonces, hermano que me escuchas, un verdadero adorador en espíritu y en verdad es aquel que se mantiene fiel a su único y soberano Dios, Jesucristo. No te vayas por otros dioses, no rindas tu adoración por temor ni por circunstancias, y con todo respeto, ni por tradición. Creo que es tiempo para que reflexionemos. Para eso está este libro hermoso, la palabra de Dios, para que nosotros entendamos que si debemos de adorar en espíritu en verdad, debemos de hacerlo a la manera de Abraham, dispuestos a dar lo que más amamos. A la manera de los amigos de Daniel, dispuestos a mantenernos firmes y fieles al único y soberano Dios. Espero que esta reflexión de veras nos lleve a una manera profunda de adorar a Dios, principalmente no bajo una necesidad personal, porque recordemos que es adorar a Dios, es exaltarle por lo que Él es, no por lo que nosotros necesitamos. Recuérdalo, por favor. Quiero también incluir dentro de este paquete de adoradores y por consecuente la acción de adorar a Dios, hay un personaje que lo quiero mencionar porque para mí es un ejemplo también a que nosotros podemos tomar como parte de esa Biblia hermosa. Es al rey Josafat. Resulta que el rey Josafat le tocó que vivir un momento donde se levantaron enemigos, pueblo terrible que venía en contra de ellos y eran numerosos. Imagínense que esa es la noticia que le dan a Josafat y dice que él sintió miedo,
Pero mire qué hermoso, dice que sintieron miedo, no solo él, sino todos los que estaban con él en el pueblo. Y entonces resulta que ellos hacen algo extraordinario y aprendamos de esto. Mira, no es malo que sintamos miedo, no es malo que sintamos situaciones que nos hagan en algún momento entrar en un pánico o en un reflejo, pero aprendamos de lo que la Biblia nos enseña. Josafat, como todo aquel grupo de hombres que estaban alrededor de él, ¿sabe qué hicieron? Dice la Biblia que fueron a buscar a Dios. Busca a Dios. ¿Tienes temor? ¿Te da miedo algo o alguien o una situación? Por favor, busca a Dios, busca a Dios. Mira, yo quiero leerte en el segundo libro de Crónicas 20:18. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Crónicas 20:18. Y Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Por favor, mire. Un verdadero adorador en espíritu, en verdad, es aquel que sabe y entiende lo siguiente: que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Por qué vas a llegar con la altivez? Porque tienes un gran don, porque tienes un gran talento, o porque eres ahora el hiper o mega espiritual. Perdóname, con todo respeto, debemos de aprender de los adoradores, de los que adoran en espíritu y en verdad. Un adorador en espíritu y en verdad es aquel que sabe y debe entender que si va a ir a buscar a Dios, sepa que lo haya, pero tampoco con altivez, ni mucho menos con soberbia en su corazón. Hermano y hermana que amas a Dios, por favor reflexiona en esto. Adóralo en espíritu y en verdad, pero cada vez que sepas que a Él vas, por favor, Él es Dios. Perdóname, nosotros somos simples hombres mortales. ¿Quién es? Perdóname, pero ¿quién? Dice la Biblia que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Por favor, ubiquémonos, pueblo de Dios. Nosotros somos los necesitados. Él es Dios en su soberanía. Entonces, a la manera de Josafat, postra tu rostro en tierra, humillando tu corazón y buscándolo, sabiendo que lo vas a encontrar, pero no con altivez. Usted sabe lo que la Biblia dice al respecto, que Dios al humilde lo ve de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. ¿Quieres adorar a Dios? Con un corazón contrito y humillado. Te lo pido en el nombre de Jesús, que aprendamos de esta reflexión hermosa. ¿Qué vamos a hacer ahora en contra del coronavirus? ¿Qué vamos a hacer si no se haya una solución? Tranquilo, déjale a los médicos, a los expertos, a los que tengan que sacar a luz parte de esa ciencia hermosa. Nosotros, dice la Biblia que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es nuestra tarea. Iglesia del Señor Jesucristo, por favor, sé tú uno de esos adoradores. Te lo pido a la manera de Abraham, a la manera de los amigos de Daniel, y por qué no decirlo a la manera de Josafat. Hermosa manera de poder ver y comprender también el escenario de un adorador. Ok, adorar a la manera de los discípulos del Señor. Yo te haría una pregunta ahí en tu casita linda. Sé que seguramente tú también eres un discípulo de Dios. ¿Quién es un discípulo de Dios? Aquel que sigue a Cristo y que está dispuesto a esforzarse. La palabra discípulo, eso es su significado, es un hombre que se esfuerza. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas un varón y una varona de Dios, valiente y esforzada. Debes de ser un discípulo. Aprendamos de los adoradores. Vea Mateo capítulo 14 y versículo 33. Mire qué interesante lo que voy a decir ahorita. Dice la Biblia: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Wow, yo creo que Él es el Hijo de Dios, sin duda alguna. Pero óyeme, ¿qué pasó en el contexto? Resulta que ellos acompañan, van en una barca de noche, y usted lo ha leído.
Usted ha leído que entraron en una gran tempestad, de pronto en medio de esa tempestad aparece alguien caminando y ellos pensaron que un fantasma y se asustan y entran en miedo y entran en terror. Óigame, y de pronto Él les dice: no temáis, soy yo, Jesús. Aleluya, Jesús hablándole a sus discípulos. Y usted sabe ese pasaje de la Biblia. Jesús invita a Pedro a que vaya hacia Él y Pedro le dice ok, y va, y usted sabe que Pedro empieza a caminar y se hunde. Y Pedro grita: Jesús, sálvame, y Jesús lo salva. Ok, pero lo que yo quiero traer de esto es lo siguiente: ¿cómo vamos a adorar a la manera de los discípulos? Aquellos que reconocen al Dios de los milagros, aquellos que reconocen la sobrenaturalidad de Dios, es decir, Jesucristo, aquellos que reconocen el poder y la autoridad que hay en Cristo Jesús. Eso fue lo que hicieron ellos, al ver la autoridad de Cristo Jesús, no solo para calmar la tormenta, no solo para poder verdaderamente caminar sobre las aguas, sino verdaderamente mostrarse en amor y misericordia ante ellos. Un discípulo que adora es aquel que reconoce el señorío de Cristo, es aquel que reconoce el poder sobrenatural que hay en Él, y es aquel que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así dice la Biblia. Estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Alguien que adora a Dios tiene que tener eso en su corazón, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? El tiempo me ha avanzado. Quiero rápidamente dejarte también en tu corazón y en esta reflexión: camino a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Quiero decirte que debemos de aprender también a adorar y a ser como David. Entonces, sí, yo le puse un título aquí: adorar a la manera de un salmista. Por favor, y ahora dejo esto en tu corazón. Tal vez alguien muy limitado en el concepto de adoración creía que adorar a Dios era cantar y hacer lo que hacemos, alabando, danzando y glorificando el nombre de Dios. Claro, eso es también parte de la alabanza y parte de la adoración, pero eso no es la totalidad de la adoración. Por eso para mí era muy importante que platicáramos un poco y reflexionáramos en base a esto, que es muy importante para la vida devocional de un hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora en medio de la tormenta? Vamos a adorar. ¿Qué vamos a hacer en medio de los problemas? Vamos a adorar. ¿Qué vamos a hacer en medio del temor? Vamos a adorar. ¿Qué vamos a hacer en medio de las sobrenaturalidades? Vamos a adorar. Pero también aprendamos de los salmistas. Dice Salmo 66:4, dice: toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Oiga, entonces yo veo que aquí hay una manera que también la Biblia nos da a nosotros como pueblo de Dios el privilegio. Para mí es un privilegio, de veras, hermano, y aunque no seamos nosotros los hombres o mujeres del talento en la música, pero no te prives, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Quieres adorar a Dios? Empieza, canta alabanzas. Sigue, por favor, canta alabanzas. Canta alabanzas. Por favor, en la medida y en el sentir del Espíritu, debemos de aprender a adorar a Dios. Y una manera hermosísima, que por supuesto no es la única, y por eso es que traje a reflexión la tan importante tarea para una vida devocional, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Termino esta reflexión que un modelo que nosotros tenemos que anhelar y debemos de implantar en nuestra vida devocional es la adoración celestial. Ya le mencioné la manera de adorar a la manera de Abraham, a la manera de los amigos de Daniel, a la manera de Josafat, a la manera de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a la manera de los salmistas. Pero mire lo que dice Apocalipsis 4:10, a la manera celestial.
Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaron sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Termino esta reflexión de esta manera diciéndote entonces que si los ancianos se quitaron sus coronas y las pusieron a los pies de Cristo, entonces, ¿no será que un verdadero adorador en espíritu y en verdad debe también rendir sus coronas? ¿Qué son las coronas, hermano? ¿Me podría explicar? Podría reflejarse todo aquello que te ha dado nombre, todo aquello que te ha dado un estatus, todo aquello que te ha dado un lugar en la tierra, y que por supuesto toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces, que tú lo rindas con humildad. Un verdadero adorador a la manera celestial es aquel que no lleva consigo una vanagloria, sino quita su corona, la pone a los pies de Cristo y se humilla delante de Él. Pueblo de Dios, es tiempo de humillarnos. Es tiempo de que nosotros vayamos a los pies de Cristo y le adoremos en espíritu y en verdad. Que el Señor te bendiga en esta preciosa tarde. Déjame cerrar con una pequeña oración, creyendo que el Padre anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y que esta sea una forma directa y constante en nuestra vida devocional. Que Dios te bendiga, Padre, en el nombre de Jesús, que por ese Espíritu Santo, el cual nos hará y nos conducirá a levantarnos como esos verdaderos adoradores. Señor, gracias por permitirnos hoy incluir en nuestra reflexión el llegar a ser verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente.